Muy buenas noches y bienvenidos a su programa En Contraste. El tema de la semana, el Congreso, que como todos sabemos casi siempre está en el ojo del huracán. Y es que las semanas avanzan, pero la agenda en el Congreso parece que se detuvo hace ratos. Se ha hablado mucho de leyes de reactivación económica, como la Ley de Estabilidad Jurídica, la Ley General de Infraestructura Vial y la Ley de Intereses Preferenciales para facilitar el acceso a vivienda. Pero los diputados y las diferentes bancadas no logran poner como prioridad el tema económico tan necesario para salir adelante tras esta crisis económica. El Congreso de la República también tiene que elegir a los magistrados de las Cortes, tema que lleva atrasado ya 10 meses, además de estar en proceso de aprobación del presupuesto 2021. Vamos a esta nota que nos pone en contexto. La Junta Directiva del Congreso fijó las fechas para el inicio de las interpelaciones en contra de la ministra de Cultura y Deportes, Silvana Martínez, y en contra del ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero. Esto a consideración de la presidenta en funciones del Legislativo, Sofía Hernández. Entraparía aún más la agenda legislativa, incluyendo las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Bien, iniciamos En Contraste como todos los jueves dándole la bienvenida a nuestros invitados. Esta semana nos acompañan dos diputados de diferente bancada. Nos acompaña Estuardo Rodríguez de Bancada Humanista. Buenas noches, diputado, bienvenido. Muy buenas noches, estimado Joseph. Muy buenas noches a tu gran teleaudiencia que tú tienes. Muchas gracias. También nos acompaña el diputado de la bancada Viva, Jorge Castro. Buenas noches, diputado, bienvenido. Buenas noches, estimado Joseph, y a toda la teleaudiencia que ven este programa. Buenas noches. Bien, iniciamos primero agradeciéndoles a ambos por haber aceptado la invitación a venir al programa, aunque sea vía Skype, para poder platicar sobre esta coyuntura que se maneja en el Congreso. Y es que, ustedes no me dejarán mentir, pero el Congreso, como bien lo dice Estuardo, casi siempre está en el ojo del huracán. Y esta semana se han movido temas muy interesantes que van a tener repercusión a nivel nacional. Tenemos leyes de reactivación económica, tenemos la elección de una nueva junta directiva, tenemos la famosa elección de las Cortes, tenemos la definición del presupuesto de la Nación. Todas las cosas importantes están pasando por el Congreso y ustedes como diputados de primer ingreso, tan nuevitos, están estrenándose, pues se dan cuenta que sí es bastante complicado. Y les dejo la primera pregunta, y es el tema de la selección de las Cortes, porque es el tema que está en boca de todos los guatemaltecos. ¿Hasta cuándo vamos a tener magistrados en sus diferentes cortes? Llevamos 10 meses con los mismos que ya debían de haber entregado el cargo. Y se pasan en el Congreso leyes como la Ley de Contrataciones del Estado, que no estamos diciendo que no son importantes, claro que son importantes. Pero también pasa en el Congreso que tenemos citaciones a diferentes ministros, por ejemplo, la ministra de Cultura y Deporte, que tampoco estamos diciendo que no sea importante, pero tenemos por delante una elección de cortes. ¿A qué se le está dando prioridad? Porque lo vemos también en las agendas que les pasan en el orden del día, que el punto último es el punto de las Cortes. Y la gente me pregunta en la calle y la gente se pregunta desde su casa, ¿cuáles son las prioridades actualmente en el Congreso de la República? Empezamos por Jorge. Muchas gracias, Joseph. Pues bueno, la dinámica en el Congreso comúnmente se mantiene siempre álgida. Y como bien decías, estamos ahora con el tema de las Cortes, que realmente nosotros pues hemos visto, por un lado, que existe un entrampamiento, existe una parte que está en función de que se entre a conocer inmediatamente, otros que todavía no. Dentro de ese contexto, pues debemos de fundamentarnos en lo que dice la Constitución Política de la República. Recordemos que desde octubre del año pasado debió haberse elegido, pues de alguna manera, los magistrados ya para lo que es la Corte Suprema de Justicia y las demás Cortes de Apelaciones. Obviamente hay situaciones ahí que vienen desde incluso desde antes de que fuera esa fecha en que debió haberse elegido las Cortes, en donde las comisiones de postulación tuvieron implicancias muy importantes en la conformación de esos listados de candidatos. Es decir, hay todo un proceso viciado desde lo que es la conformación o la elección de las nóminas de candidatos, y obviamente en octubre debe haberse concluido el proceso, en octubre del año pasado. Hoy nosotros, como la nueva legislatura, nos corresponde enmendar de alguna manera esos diferentes vicios que hoy por hoy tienen entrampado ese proceso de elección de las Cortes.
La resolución de la Corte de Constitucionalidad establece un procedimiento en donde toma en cuenta lo que en su oportunidad pues también incorporó en el Ministerio Público. Nosotros no podemos en algún momento establecer, debemos de darle cumplimiento a la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, también tenemos que enfocarnos y enmarcarnos en lo que establece la Constitución Política de la República, en sus artículos 215 y en sus artículos 217, donde establece claramente el procedimiento. Debe hacer un listado con las cantidades concretas y exactas para cada uno de los dos casos. Entonces, ahí es donde está el punto. Nosotros, como Bancada Viva, estamos, por supuesto, a favor de que entremos a todos de manera inmediata lo que corresponde a este proceso de corte, de magistrado. Sin embargo, no podemos caer tampoco Yo te entiendo tu punto, Jorge, y es muy válido por el tema de los procedimientos, pero yo le pregunto al licenciado Estuardo, el tema de los procedimientos en cuanto a la elección, yo sé que no están muy claros y que son muy largos y que cada uno de ustedes tendría que llegar a escoger uno por uno y dar su voto a viva voz, y si se tardaran un minuto, que son un montón de sesiones, por ahí anden cuentas que son como 300 sesiones. Estuardo, yo te pregunto, pero también es un tema de voluntad político. Mira, te tengo que contestar en tres formas. Primero te toca agregar que no solo es un problema como el tema de las cortes, sino que hay otros procesos que se van a ir atrasando si no vamos conociendo estos temas. Te voy a dar un ejemplo. Tenemos ahorita un proceso muy importante también de la elección del secretario del Consejo Nacional del Migrante, CONAMIG. Y así se van a ir acumulando ciertas cosas si no vamos saliendo las mismas. Pero con lo que preguntas, se hizo hace unos días y ya contestó la Corte, a través del colega diputado de la bancada humanista, Aníbal Samayoa, un tema de cómo se puede hacer una subsanación de procesos, porque como están las cosas, a pesar de que estás tratando también el tema de la voluntad política, debemos de hacer un procedimiento que sea viable, porque como están ahorita las cosas, es de no terminar. Podemos tener toda la voluntad política, pero nos va a llevar muchos días, y también esa agenda que también nos están pidiendo, porque hay algo muy importante. Hay cierto sector que me está hablando del tema de las cortes, pero también un importante sector de la población nos está hablando de la economía. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el Congreso de la República para trabajar en la reactivación económica? O sea que todo está amarrado. Entonces yo veo que es bien importante esa respuesta que va a tener la Corte de Constitucionalidad con ese principio o ese tema de subsanación. Lo han criticado algunos, pero es que es una buena forma para ese entrampado que nos tienen en este momento en el Congreso, porque estamos evitando también violar las normas y la ley orgánica del Congreso, que es bien importante tomar en cuenta, que nos están pidiendo que cambiemos el proceso que nunca se ha cambiado. Desde que se hizo el sistema electrónico de votación, que permite también transparencia, porque están pidiéndose cómo vota cada diputado, por qué lo hace. Hay que agregar que se pidió también que se explique por cada uno de los magistrados por el que se va a votar, por qué, etcétera. Y recuérdense que si no, lo olvidamos también, no solo la Corte Suprema de Justicia, es también las Cortes de Apelación. Entonces, es muy extenso, muy largo y no podríamos terminar. Lo que se ha estado cumpliendo hasta donde he visto es que también el Congreso pidió que se empezara a poner en agenda, pues esto se ha puesto, y hemos visto con mucha preocupación que no nos hemos podido tampoco poner de acuerdo para caminar con esto. Con los colegas amigos de la bancada viva hemos platicado y hemos llegado a consenso de que se puede lograr esto, pero definitivamente los caminos indican alguna solución que podría dar Claro, sobre todo porque en el Congreso de la República, como bien lo indican ustedes, se mueven bastantes intereses y muchas veces esos intereses al final la gente no los entiende o no termina de comprender por dónde va la situación política del país. Y ese es el siguiente tema de la noche y es el estado de calamidad. Hace unos días se da una nueva prórroga para el estado de calamidad, pero una bancada presenta un amparo ante la Corte de Constitucionalidad por presuntas anomalías en la presentación de en esa sesión para la extensión del estado de calamidad. Va a pasar
algo con el estado de calamidad que pueda inferir o que pueda interferir en el proceso de ayuda para los más necesitados en cuanto a bonos familia, o el estado de calamidad definitivamente ya no es una cosa viable y puede caerse por un amparo de la CC, Jorge? No, yo considero de que las condiciones precisamente de la pandemia nos van a marcar precisamente el hecho de fortalecer de alguna manera los diferentes estados de emergencia que fueran necesarios. De acuerdo a los datos que se están viendo, vemos una leve caída en la curva de contagios, independientemente que por un lado establecen que es por la menor cantidad de pruebas que se están haciendo, o porque probablemente en el interior de la República la gente se está resguardando menos, bueno, una serie de factores, pero va a depender de esas condiciones de la pandemia. Sin embargo, sí es importante el hecho de que se deben de generar las condiciones necesarias para poder atender el impacto o el efecto de la situación de la pandemia en esos sectores más necesitados, esos sectores más vulnerables, el sector informal, la economía campesina, que realmente para principiar ni siquiera acceso a créditos tienen. Entonces, de alguna manera hacia ahí deben de enfocarse una serie de programas que el gobierno tiene que seguir fortaleciendo en ese sentido. Estuardo, habían dos posturas en el Congreso de la República, unos que decían, ¿para qué le vamos a dar más estado de calamidad a lo que está sugiriendo la presidencia si en estos meses, en estos 4 meses, no ha podido ejecutar, no ha podido hacer llegar esa ayuda a los más necesitados? Y por otro lado, había otro pensamiento en el Congreso que decía, todo esto lleva a un proceso, tenemos demasiada burocracia en el país y no solo es de, como dicen, de tronar y llover y aquí está la plata y mandémosla donde sea necesario, sino que estos procesos lleven tiempo. Extendamos el estado de calamidad para darle tiempo, porque si ya se tardó 4 meses, pues tal vez en este quinto mes ya le da tiempo suficiente para hacer llegar la ayuda. ¿Cuál era la postura de ustedes en Mercado Humanista y tu postura personal en este caso, Estuardo? Sí, muy sencillo. De hecho, ustedes pueden revisar cómo voté en este caso de estado de calamidad. Me di cuenta de que, bueno, ¿para qué vamos a seguir apoyando el estado de calamidad si no se están dando las ayudas que se establecieron por parte del Congreso, las autorizaciones, etcétera, los préstamos? Y de hecho, voté en contra del estado de calamidad, pero luego dije, bueno, ¿qué podemos hacer para que esto pueda lograrse? Y ofreció el MIES que iban a poner ya el tema de las ayudas que faltaba la segunda ayuda. Entonces dijimos, bueno, vamos a darle esta última oportunidad y apoyamos el último estado de calamidad. Por cierto, para nosotros este es el último. Ya no podemos apoyar otro estado de calamidad porque consideramos que ya fue suficiente. Y ya empezaron a hacerse las ejecuciones que tenían que hacerse, que estaban pendientes, y creemos que ya el camino tiene que enmendarse para los procesos que establece la ley como debe ser. Vamos con el tercer punto importante que se está moviendo en el Congreso con Jorge, y es que Finanzas comienza ya el cabildeo para la aprobación del presupuesto 2021. Sin embargo, yo les dejo datos bastante duros al final, porque no es secreto que la estimación de ingresos tributarios está a la baja. No tenemos estrategias claras de parte de la SAT para aumentar la recaudación tributaria y tenemos una deuda pública de 32,000 millones aproximadamente. Guatemala no tiene la capacidad de pago de más deuda. ¿Cómo se va a financiar el presupuesto 2021 a grandes rasgos? Yo sé que este es un tema muy complejo, Jorge, pero desde tu punto de vista, ¿cómo ves esta proyección del presupuesto 2021, dado el impacto económico que ha tenido en la recaudación tributaria la pandemia? Lamentablemente no es secreto que hemos tenido una baja en la recaudación. La gente no tiene ingresos, no puede ir a comprar y obviamente el IVA representa el 48%, obviamente íbamos a estar a la baja. Claro, aquí es bien importante primero establecer cuáles son esos escenarios tanto externos como internos desde el punto de vista de la actividad económica que están pues proyectando o estimando pues organismos especializados en estos temas como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, en el caso de Guatemala, el Banco de Guatemala, en la parte de ingresos pues la SAT. Tomando en cuenta algunos datos que les voy a mencionar, pues hay unas proyecciones muy positivas que están en la misma línea o en la misma ruta positiva para el año 2021. Y aquí rápidamente tenemos, por ejemplo, que el Banco Mundial está dando un crecimiento económico para Guatemala
del 4.1% y el Fondo Monetario Internacional del 5.5%. Esto estamos hablando por encima de las tasas de crecimiento que estábamos, pues, se mantenían en las proyecciones para el presente año. Por otro lado, también la SAT ha proyectado una recuperación de los ingresos tributarios, por supuesto, por debajo de las proyecciones que tenía en este año. En ese orden, el presupuesto proyectado para el año 2021, que está en el orden de los 99.700 millones, estamos hablando aproximadamente de entre 10 y 11 mil millones de lo que estaba proyectado inicialmente, el que estaba vigente para este año, el cual pues va a estar financiado en un 61.6% de esa proyección representada en de los ingresos tributarios. Sin embargo, los ingresos no tributarios que vienen por temas de donaciones, de capital, etcétera, pues abarcan un 3.9%. Estos datos son bien importantes, voy a concluir en un momento. Luego viene el tema importante, que es el financiamiento por deuda. Y aquí hablamos de que estamos proyectando a nivel de deuda externa, pues lo que es el 3.4%, que equivale a 3.363.3 millones de quetzales del total del presupuesto, y el 29.3%, que es la proyección de financiamiento del presupuesto con deuda interna. Aquí se está hablando propiamente de lo que son bonos del Tesoro. Y lo otro, que es un 1.6%, que son saldos de caja que se llevan al final del ejercicio fiscal de este año. Sin embargo, es importante recalcar que este presupuesto tenemos todavía que analizarlo, tenemos en la Comisión de Finanzas, tenemos que citar al ministro de Finanzas, tenemos que citar al superintendente de la SAT y al intendente de recaudación, porque tenemos que tener claridad en esas proyecciones. Los márgenes de error son fundamentales, porque cualquier situación que pueda manejarse en función del financiamiento con deuda, por supuesto que puede haber una repercusión en los indicadores macroeconómicos del país. Y en ese orden de ideas sí es importante resaltar que este presupuesto trae un capítulo muy importante que está estableciendo el Ejecutivo, que es para la reactivación económica. Y ese precisamente es el tema, Jorge, que vamos a abordar luego de la pausa, y lo vamos a abordar acompañados del licenciado Estuardo, y es el paquete de leyes que deberían de conocerse y la agenda de la famosa reactivación, reapertura, rescate económico. Vamos a la primera pausa de la noche, usted no se mueva porque regresamos con acierto o desacierto en el tema de la reactivación económica y el paquete de leyes que se deben conocer en el Congreso de la República. Ya volvemos. ¿Listos para conquistar el día? ¿Qué creen? ¿Qué? Ya llegó, ya está aquí. ¡Venga la alegría! Inicia con una sonrisa. Inicia sintiéndote bien contigo. Quita ánimo, ánimo, ánimo. ¡Venga, venga! Inicia fresco y con energía. Bienvenidos al programa con más energía, con más actitud, con más conductores, pero con más ganas. ¡Eso! Inicia bien tu día con ¡Venga la alegría! Venga la alegría, lunes a viernes, 9 de la mañana. Desde las 5:30 de la mañana iniciamos juntos. Así es, Susana, y con la información más destacada. Clima, tránsito y lo mejor de los espectáculos. Como siempre, deportes y muchas secciones más. Cocina y avances. Los juegos y hacemos un viaje por Guate. Hechos AM, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana. Regresamos en este tema de debate sobre la ley de reactivación económica o ese paquete de leyes de reactivación económica, y es que producto de la pandemia tenemos unos datos, bueno, al final tenemos unos datos aproximados o unos datos que no son exactos acerca de este impacto que ha tenido en el empleo el coronavirus. Hace poco, la semana que llevamos en corriente, el Ixtos da un reporte de que perdió 100,000 afiliados, es decir, 100,000 personas que tenían
plaza o que tenían un contrato en una empresa formal perdieron. A eso sumémosle a aquellas personas que dan factura que no estaban registrados en el IX, que han perdido también sus ingresos. Sumémosle las personas de la economía informal que se han quedado también sin ingresos. Sumémosle el gremio de los artistas, el gremio de los espectáculos, el gremio del turismo. El impacto económico es bastante grande y Guatemala es de esos países que está acostumbrado a hacer este tipo de cosas sin tener unas estadísticas claras para poderle dar una solución exacta dónde está el problema. Y es un problema que ha sido bastante complejo a nivel mundial, que es el tema económico. Y por eso la gente se pregunta en la calle, y es cuando se plantea de urgencia nacional, de ser posible, una agenda de reactivación económica en el Congreso. Yo sé que ya hay algunas leyes que están planteadas y por eso se las voy a decir a modo de lista, y ustedes me dicen si esas leyes son un acierto o un desacierto para esta reactivación económica. Iniciamos con el licenciado Estuardo y la ley antitrámites. ¿Sería un acierto o un desacierto para esta reactivación económica? Un gran acierto. De hecho, soy como el papá de esta iniciativa porque me ha tocado empujarla, impulsarla con mi colega que precisamente aceptamos, ¿verdad? Con Jorge, ¿verdad? Que firmamos los dos esta iniciativa de ley. Ya va muy bien, pasó a Comisión de Economía para darle pues todo el seguimiento para que sea pues, aprobada, y si es así, ya pasamos al pleno y la conocemos y votamos por ella y se aprueba. Esto va a facilitar mucho la burocracia, mucho el tema, la discrecionalidad, que es un problema tan grande en Guatemala, se va a empezar a limitar bastante, y lo mejor, vamos a tener más gobierno abierto y más gobierno electrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente va a poder hacer muchas situaciones o muchos trámites en línea, ¿verdad? Para evitar estar haciendo cola. Sobre todo las colas que hemos visto ahora, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, el RENAP de la zona 1 que tiene colas de 2 cuadras. La misma pregunta, Jorge, ¿acierto o desacierto, ley antitrámites? Es un acierto totalmente. Y aquí, pues, de manera muy concreta, el tema es disminuir los costos de transacción, los costos de gestión, que obviamente van a permitir pues generar mayores beneficios en la consecución de sus objetivos y en el tema de la actividad económica para los diferentes actores de esos mercados. Otra ley que también están planteando en el Congreso, ustedes lo saben mejor que yo, es la Ley General de Infraestructura Vial, que pareciera ser una inyección en este punch económico que necesitamos, o no es muy necesaria en este momento, porque algunos dicen en la calle para qué se va a empezar a construir ahora el tema vial y todo eso. No sé, ustedes son los expertos en esto. Estuardo, la Ley de Infraestructura Vial, ¿acierto o desacierto? Sí, es un acierto, porque a pesar de que algunos critican el tema, necesitamos mejorar la infraestructura. Eso va a generar muchas situaciones también de inversión, y lo mejor, recuérdense que algo que depende del país es obviamente el intercambio, el comercio. Mucha gente no nos está pidiendo que le demos una bolsa como antes se acostumbraba, que nos está pidiendo que le permitamos tener una infraestructura correcta. La misma pregunta para ti, Jorge, la Ley General de Infraestructura Vial, ¿acierto o desacierto? Es un acierto. Es importante el tema de la infraestructura. Tenemos que considerar el tema del impacto que pueden tener la aplicación de estas leyes, tomando en cuenta corto, mediano y largo plazo. Fundamental el tema de que Guatemala pueda fortalecer y proyectar una mejor infraestructura. El tema del comercio, el tema logístico es fundamental para el tema, obviamente, del desarrollo económico y, por supuesto, también del desarrollo económico del país. Por último, la última pregunta, Estuardo, y es la famosa ley de trabajo a tiempo parcial. En las condiciones actuales, ¿un acierto o un desacierto? En las condiciones actuales es un acierto, porque necesitamos que se pueda contratar a la gente rápidamente. Por supuesto, hay que hacer un par de enmiendas en esa iniciativa, pero la vemos como una oportunidad. La verdad que necesitamos, no puede ser que en muchos países del mundo haya una situación así de facilitación para el tiempo parcial. Necesitamos que la gente pueda trabajar y tener condiciones, que se le pueda dar empleo. La gente necesita oportunidades de trabajo ya, no para dentro de años. Necesitan en este momento. Y esta es una buena iniciativa para poderlo hacer. Misma pregunta, Jorge, trabajo a tiempo parcial, ¿acierto o desacierto? Totalmente un acierto. También me uno al tema de que hay que hacer unas enmiendas dentro de ese contexto, porque está generando
también algunas percepciones, particularmente para varios grupos de trabajadores, en las cuales dice que pueden perder sus derechos, lo cual no es así. Aquí el tema es flexibilizar el mercado laboral. Si hay esas pequeñas empresas, las microempresas que quieren contratar 2 trabajadores, 3 trabajadores por un par de horas, 2 horas diarias, pues va a permitir que puedan generarse mayores fuentes de empleo en el país. Todavía hay muchas otras iniciativas para esta reactivación económica en este paquete o en esta agenda. Le hicimos esta pregunta a nuestras audiencias en redes sociales y les preguntamos si debería ya el Congreso de la República tener como prioridad la agenda económica para el rescate después de esta pandemia que ha sido devastadora para muchas familias, y la gente en redes sociales nos decía que sí, que evidentemente debemos de tomar como prioridad desde el Congreso de la República el dar a conocer y promover estas iniciativas para que la gente pueda empezar a ver la luz al final del túnel, personas que se han quedado sin casa, sin empleo, sin el sustento del día a día. Bien, vamos a darle ya cierre a este programa con las pequeñas conclusiones del tema, muy concreto sobre los puntos que hemos visto. Empezamos con Estuardo, tus conclusiones sobre estos temas complicados que se vienen en el Congreso de la República. Prácticamente tenemos un Congreso, como bien decimos acá, en contraste. Sí, de hecho tenemos un Congreso que a partir de estos días va a tener que trabajar 24 horas casi, pero se convierte en, bien lo has mencionado, la comisión que estamos, por cierto, tanto Jorge y yo, en la Comisión de Economía y Comercio Exterior, se convierte en un pilar en este momento para el tema de reactivación económica. Hay 6, 7 iniciativas que son muy importantes, de que hay que presentarlas y que se conviertan en ley. Las has mencionado muy bien 3, faltan algunas otras muy importantes. Regular, por ejemplo, el tema de teletrabajo, que vino para quedarse, y otras iniciativas también fundamentales. Yo veo que es una gran oportunidad y es una gran responsabilidad del Congreso de la República encaminar todo esto. Por eso les digo, no podemos seguir entrampando la agenda, sino tenemos que avanzarla rápidamente. Claro, muy rápido, Jorge, que tengo unos segundos ya de tiempo. Tus conclusiones sobre el tema. Bueno, primero estamos conscientes de la gran necesidad que tiene nuestra población guatemalteca. Dentro de ese contexto, es muy importante el tema del presupuesto de la nación. Es muy importante avanzar en los temas legislativos y, por último, decirle a la población que esté expectante, que nosotros desde el Congreso estaremos cumpliendo con la responsabilidad y las obligaciones que la Constitución. Saludos. Bien, yo les agradezco a ustedes y sobre todo ver que 2 diputados jóvenes que acaban de entrar, que esta es su primera legislativa, de diferente bancada, tengan puntos en común en algo tan importante como es el bienestar y el bien común de los guatemaltecos, con iniciativas y con propuestas claras y reales para mejorar las condiciones económicas actuales. Les agradezco mucho, diputados, gracias por haber aceptado la invitación y sobre todo les agradezco a ustedes la atención desde sus casas. Nos vemos en punto de las 10:30 el próximo jueves en Contraste. Feliz noche. Buenas noches.